Gloria a Dios, qué hermosa la presencia del Señor en esta mañana. Qué bueno que vengas y te reúnas en esta mañana para adorar, para exaltar el nombre del Señor, para recibir la palabra de Dios. Así que bienvenido, qué bueno que estés conectado en esta hora. Y este mensaje que Dios nos va a entregar en este momento nos va a hacer pensar y reflexionar mucho sobre el silencio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de ese silencio, estamos hablando que hay ocasiones en que el silencio, mi amado, es más elocuente que las palabras, porque puede expresar lo que las palabras no pueden. No es solamente hablar, no es solamente revirar, contradecir. A veces el silencio también es necesario, y cuando miramos la Escritura a través de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a encontrar en un momento donde Él efectivamente guardó silencio. Y por eso quiero que vayas allí conmigo a Marcos 15, el verso 1. Dice la Escritura: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Amén y amén. Mira quién aparece en la escena en este pasaje. La palabra dice que estaban los principales sacerdotes, que estaban los ancianos, los escribas y todo el concilio reunido. Es decir, estaban las máximas autoridades religiosas, los que aparentemente conocían de la ley, de la palabra, los que seguramente estaban esperando al Mesías, pero no pudieron reconocer en Jesús al Mesías verdadero. No pudieron reconocer en el Señor realmente quién era Él. Y le trataron como uno de los peores criminales. Le llevaron atado. Dice que lo entregaron a Pilato, que era la autoridad obviamente política en ese momento donde ellos estaban allí. Y sencillamente empieza a indagar a Jesús y le dice Pilato a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Lo único que respondió el Señor en ese momento fue: tú lo dices, tú lo estás diciendo. Pero mientras Jesús, eran pocas sus palabras y hasta su silencio se iba a notar, los fariseos, ¿cierto? Los principales sacerdotes le acusaban, dice la Escritura, le acusaban mucho. Es decir, mientras Jesús guardaba silencio, habían religiosos de esa época que le acusaban directamente, diciendo que él había blasfemado, hasta mintiendo contra el mismo César. Y eso era algo falso que nunca el Señor había hecho. Con esto dice el verso 4 que Pilato le preguntó nuevamente diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. Qué tremendo. Porque humanamente pensaríamos y diríamos: si alguien está siendo acusado y está siendo acusado de algo falso, de algo que realmente no es cierto, pues lo que va a hacer esa persona es abrir su boca y defenderse. Pero Jesús no se estaba defendiendo. Por lo contrario, él estaba guardando silencio. Y dice la palabra, y aquí es donde quiero comenzar, que Pilato se maravillaba. Es decir, que el silencio de Jesús causó admiración en la misma vida de Pilato. Jesús recibió una mirada que le decía claramente lo que no se podía decir con palabras. Pilato estaba asombrado realmente de que él no se defendiera. Poncio Pilato, al mirar a Jesús, al mirar la condición en la que él estaba, porque en ese momento ya a Jesús le habían golpeado, ya le habían abofeteado, en el concilio sucedió esto. La palabra dice que le habían mesado la barba, es decir, le habían arrancado la barba. Imagínate lo que habían hecho con nuestro Señor Jesucristo. Y Pilato, viendo la condición en la que él venía y viendo que Jesús no se defendía, definitivamente esto causaba una admiración grande. El silencio puede llevar
a que otros admiren cuando tú sencillamente guardas silencio y esperas en Dios. La verdad es que nuestro Señor Jesucristo esperaba sencillamente en su Padre. Él sabía que todo eso tenía que acontecer. Él sabía fielmente que ese silencio debía estar en ese momento, que él no debía tratar de escudarse o de defenderse en sus propias palabras, que había un Padre en los cielos que era el que lo iba a defender, que era el que lo iba a guardar, que esa obra que Jesús estaba cumpliendo era necesario que él la llevase hasta la cruz para darnos la salvación y la vida eterna. Yo quiero decirte también que Jesús guardó silencio por ti y por mí. Él estaba pensando en cada uno de nosotros, en la salvación que traería sobre nuestras vidas. Y ahí nosotros aprendemos grandes cosas, que debemos guardar silencio en determinados momentos. ¿Cuántas veces tú has tratado de defenderte? ¿Cuántas veces has tratado de sacar tus propias palabras y tu propia defensa? Ignorando que el que te defiende y el que defiende tu causa justa es el Señor. Desentendiéndonos que tenemos un Padre en los cielos que está gobernando con justicia y Él es el que defenderá tu vida. Pero a veces tú y yo tratamos de hablar, de decir, de contrariar, ¿cierto? Cuando sentimos una acusación falsa, cuando sentimos que están hablando en contra de nuestras vidas, tratamos de hablar y cuando menos pensamos hubiese sido mejor un silencio. Nuestras palabras nos han hecho pecar, ¿cierto? Y en las muchas palabras pues hay vanidad, en las muchas palabras hay pecado. Y a veces es necesario que tú guardes silencio, que entiendas que el que va delante de ti, como el Señor lo decía ayer a través del profeta Jeremías, es el Señor y va delante de ti como poderoso gigante. Dios es el que defiende tu causa. Y si tú estás haciendo las cosas correctamente, tú debes saber que tienes un Dios en los cielos, un Padre eterno, que te defenderá, que te guardará, que te cuidará. Ese es el Dios nuestro, el que está con nosotros, el que nos cuida, el que nos sustenta, el que nos lleva de su mano. No trates de pelear en tus propias fuerzas, no trates de defenderte con tus propias palabras. Esas palabras tal vez te harán pecar, esas palabras mismas también te condenarán. Jesús actuó tan sabiamente en este momento. Y yo quiero que tú entiendas el contexto. Él estaba ante Poncio Pilato, ¿sí? Él era ese gobernador en ese momento. Era una autoridad. Pero de la misma manera Jesús supo guardar silencio, tanto que maravilló la vida de Pilato. La palabra dice que Pilato se maravillaba. ¿Y por qué se maravillaba? Porque era una turba de gente donde estaban los sacerdotes, los ancianos, el concilio en total, y sencillamente venían en contra de Jesús acusándole, pero nuestro Señor guardaba silencio y eso maravilló la vida de Pilato. Yo quiero decirte que tu silencio muchas veces llevará a que otros realmente puedan llegar a los pies de Cristo, que no estemos en lo que el mundo anda, que si el mundo discute, si el mundo está en contienda, en disensión, los hijos de Dios no podemos estar exactamente en lo mismo. Todos hemos pecado en eso, porque a veces nuestras palabras, como te lo decía, nos han hecho pecar, nos han hecho decir lo incorrecto y hubiese sido mejor un silencio donde sencillamente Dios se hubiese podido glorificar y mostrar efectivamente que Él es el que te defiende, que Él es el que te guarda, que Él es el que guía tu vida. Pero el silencio también puede demarcar que hay un silencio de desprecio, ¿sí? Se pueden recibir afirmaciones, argumentos o disculpas, dejando las cosas como están. Cuando digo que es un silencio de desprecio, es que el Señor guardaba silencio porque Él sabía que todas esas acusaciones no eran ciertas sobre la vida de Él. Él estaba consciente de quién era, él estaba consciente del plan y el propósito divino sobre el cual él venía y él no necesitaba defenderse. Su silencio también mostraba ese desprecio ante la humillación que los mismos hombres querían hacer. No es que él estuviese sencillamente tratando de dejar mal a los demás, pero ese silencio sencillamente mostraba que no eran válidos los argumentos que esos hombres entregaban sobre la vida de él. Tu silencio también lleva a eso, cuando tú sepas realmente que lo que están hablando, que lo que están diciendo de ti no es cierto, tú puedes guardar silencio. Tu silencio mostrará ese desprecio, tu silencio mostrará que no te importa realmente lo que otros estén diciendo, porque tu relación, tu comunión con Dios es correcta. Tú sabes que estás haciendo las cosas correctamente delante de Dios. Tú tratas de defenderte.
muchas veces y no guardas ese silencio, aún sabiendo que lo que están diciendo de ti no es cierto. ¿Para qué tienes que hablar? ¿Para qué tienes que defenderte? ¿No entiendes que tu defensa es el Señor? ¿No entiendes que Él es el escudo tuyo? Él es tu roca, ¿no entiendes que Él es tu fortaleza? Que solo debes descansar en Él. La palabra dice en el Salmo 37, quiero que mires allí conmigo, el verso 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Qué tremendo. Esto lo decía el rey David. Y él decía claramente delante de Dios, guarda silencio ante Jehová. Y si había alguien que podía decirlo era David. David tuvo muchos enemigos, empezando por el mismo rey Saúl que quería matarlo. Y él sabía que él no había hecho nada equivocado. Lo único que había hecho David era derrotar al filisteo, al gigante Goliat. Y ahí fue donde empezaron los celos de Saúl hacia David. Desde ese momento Saúl quería hallar su vida. Pero David guardaba silencio. Y esto que él escribe, lo escribe porque él lo vivía. Él estaba diciendo fielmente, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y eso es lo que los hijos de Dios hacen. Guardamos silencio ante muchas circunstancias, ante muchas situaciones. No tenemos que defendernos, no tenemos que sacar nuestra palabra, nuestro conocimiento aún en la Escritura, ni siquiera oses de usar la palabra para tratar de defender tu vida. Defiende tu vida esperando en el Señor, guardando silencio y esperando en Él. En lo secreto tú hablarás con Dios, orarás con Dios, colocarás tu causa delante de Dios, pero será el Señor el que hará justicia sobre tu vida. ¿Cuántas veces has hablado y sencillamente has pecado? ¿Cuántas veces has hablado y aún has dañado a otros? Que tampoco es algo correcto. Ese silencio del que estamos hablando en esta mañana era el silencio de desprecio, porque el Señor no se inmutaba con eso. Humanamente Él estaba sufriendo en su cuerpo, pero Él sabía fielmente como Dios que lo que estaban diciendo era algo incorrecto, que ellos no se estaban dando cuenta quién era Jesucristo, quién era el Señor, el Mesías que sencillamente estaba en medio de ellos. Eso era lo que ellos no se estaban dando cuenta. Cuando miramos también la Escritura, podemos encontrar que ese silencio en muchas ocasiones puede ser un silencio de miedo. Una persona puede guardar silencio porque tiene miedo de hablar. Obviamente nuestro Señor no tenía miedo. Él tenía toda su confianza puesta en su Padre Celestial. Él sabía, como se lo había manifestado a sus discípulos y les había dicho, vosotros me dejaréis solo, pero yo no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Jesús tenía la plena convicción de que su Padre estaría con él hasta el final del cumplimiento de la obra en la cruz. ¿Cuántas veces hemos guardado silencio por miedo? Eso sí nos puede pasar a nosotros. Miedo de que nos ataquen, miedo de que sencillamente contradigan lo que estamos diciendo. Puede existir muchas personas que se sienten inseguras de hablar, aunque Dios les ha dado dones, aunque Dios les ha dado talentos. El mismo diablo opaca sus vidas y sencillamente los lleva a guardar silencio. Aún conociendo la palabra, aún pudiendo predicarle a otros, se sienten inseguros, guardan silencio. Yo te quiero decir en esta hora que en este sentido sí es necesario que tú abras tu boca. En este sentido sí es necesario que tú proclames las buenas nuevas de Cristo. No necesitas ser un gran teólogo para dar testimonio del Evangelio. Lo único que tú necesitas haber entendido es lo que Jesús hizo en la cruz. Y frente a este silencio del cual estamos hablando, Jesús no guardó silencio por miedo. Él estaba guardando ese silencio porque sabía fielmente que él iba a llegar hasta el final, que nada de esas palabras afectarían. Todo eso era el entorno del diablo tratando de detener la obra del Señor precisamente en la cruz. Pero el Señor Jesucristo iba a vencer y venció. Dios quiere quitar tus miedos, Dios quiere que tú hables con confianza y con seguridad de que otros puedan escuchar la palabra de Dios, el Evangelio del Señor. Muchas veces tal vez tú has guardado silencio por miedo a la reprensión, por miedo a lo que digan de ti, por miedo a que se burlen de ti. Hay tantos miedos y tantas inseguridades en los seres humanos. Aún, como te decía, con tantas cosas que el Señor te ha entregado, aún guardas silencio.
Es el tiempo de que puedas hablar, de que puedas proclamar el Evangelio. Es el tiempo de que compartas a otros del amor de Cristo. Cristo te ama, así como ama a toda esta humanidad, y Él necesita personas valientes, guerreros, que salgan a proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Pero definitivamente Cristo Jesús, en ese silencio, Él no estaba mostrando su miedo. Él lo que estaba mostrando fielmente era el cumplimiento de la obra. Era el cumplimiento de la obra. Si tú te pones en la escena que estamos estudiando hoy, era una escena fuerte. No creas que los sacerdotes, que los fariseos le acusaban con palabras sencillas. Ellos estaban enardecidos, llenos de rabia. Ellos estaban perdiendo la posición que por años sencillamente habían obtenido, y no habían entendido que el que estaba entre ellos era el Mesías. Sus corazones estaban llenos de envidia, de ira, de rabia, y lo único que querían era desquitarse de Jesús, quitar de en medio a Jesús. No importaba lo que tuviesen que hacer, no importase que tuviesen que mentir, blasfemar contra Cristo Jesús. Lo único que les importaba a ellos era realmente que Cristo fuese quitado del camino. Así que el silencio de Jesús no fue un silencio de miedo. También hay un silencio del corazón quebrantado. Es cuando se ha herido a alguien y es un dolor mudo. El silencio del corazón quebrantado. Cuando pierdes un ser querido, a veces no hay ni palabras para expresar lo que se está sintiendo. Cuando hay alguien cercano que pierde a un ser querido, tú no tienes las palabras para darle consuelo a esa persona. Ese silencio de ese corazón quebrantado nos lleva solamente a hablar con nosotros mismos, no nos deja expresar realmente lo que hay dentro de nosotros. Son las heridas que están en el corazón del hombre. Son heridas que se han causado y que nos han causado a nosotros mismos. Y cuando tú te sientes así, no hay palabras que puedan expresar realmente lo que tú estás sintiendo. A veces solo lloras delante de la presencia de Dios. A veces solo vienes a Él y dejas que tus lágrimas salgan, porque aunque quisiéramos decir muchas cosas, el silencio nos invade. Es el silencio de ese corazón quebrantado por todo lo que ha pasado en tu vida. Cosas que solo conoce el Señor. Cosas que desde niño solo sabe Dios lo que ha pasado en tu vida. Cosas que aún siendo adulto, solo Dios sabe lo que está acá, en el corazón. Y por eso prefieres guardar silencio, no sabes cómo hablarlo, no sabes cómo expresarlo. A veces hay dolores tan profundos en el alma que definitivamente el único que los puede sanar es Dios. Muchos te pedirán que tú hables, muchos te pedirán que te expreses, pero solo Dios y tú conocen lo que es el dolor o el silencio de ese corazón quebrantado. Nadie te puede entender como Dios. Solo el Señor. Él es el único que puede comprender realmente lo que tú has vivido y lo que sientes. Muchos juzgarán, muchos te condenarán, otros te dirán ¿por qué no te defiendes? Pero solo el Señor sabe lo que tú estás sintiendo y lo que estás viviendo en el corazón. Solo Él lo sabe. Ese silencio es terrible, es el silencio de ese corazón quebrado totalmente. Cuando tú mismo has herido a alguien, no sabes ni siquiera cómo expresarle esas excusas, que le pidas perdón a esa persona. Porque herimos a otras personas a lo largo de nuestra vida. Aunque queremos caminar firmes, aunque queremos hacer la voluntad de Dios, tal vez vamos por la vida y desafortunadamente vamos dañando a otros. Y a veces guardas silencio, porque tu corazón aún está quebrantado por el daño que causaste. Así como muchos también te han causado daño. Cuando hay ese silencio íntimo con el Señor, lo único que tú debes hacer es entregarle todo eso a Dios.
para que el perdón de Dios pueda venir sobre tu vida, para que tú puedas colocarte a cuentas con Dios, para que en el momento en que tu corazón está dolido y herido, Él sea el único que pueda venir a consolarte. Él sea el único que realmente pueda venir ante ti para mostrarte fielmente lo que el Señor quiere en tu vida. Finalmente, está el silencio de la tragedia. Y cuando hablamos de ese silencio de la tragedia, es cuando ya no hay nada más que se pueda decir. Y cuando miramos a Jesús, Él guarda silencio, porque no había nada más que decir. El pueblo definitivamente no había aceptado que Él era el Mesías. El pueblo no había reconocido que Él era el Salvador del mundo. Por lo contrario, estaban viniendo en contra de Jesús para llevarlo a la cruz. Y cuando tú sigues leyendo el contexto, ahí viene el pasaje donde colocan a Barrabás y colocan a Jesús. Y era la costumbre de que se soltase un reo una vez al año. Y sencillamente el pueblo eligió a Barrabás. Cambiaron un ladrón, un malhechor, por el Salvador del mundo. ¿Cómo estaba el corazón de esos hombres? ¿Qué podía decir el Señor en ese momento? Era el silencio de la tragedia, porque ellos mismos estaban buscando su propia condenación. Ellos mismos estaban declarando sobre su vida que habían rechazado al Hijo de Dios. Hay momentos en que ya guardamos silencio porque ya no hay nada más que decir, porque ya sencillamente cada uno ha labrado su propio destino, porque no hay palabra que haga cambiar lo que ya está escrito, lo que ya sencillamente ha de pasar. Es un silencio terrible, porque es un silencio donde tú ya no puedes, obviamente, argumentar, ya no puedes decir. Jesús guardaba silencio porque el pueblo mismo había decidido, y era terrible que ellos hubiesen elegido a Barrabás, que lo hubiesen cambiado sencillamente por el Hijo de Dios. Cuando yo pienso en eso y digo, todo lo que podía expresar Jesús, aún mirándolo, solo mirándolo, era amor, era ternura, era paz, era la gloria de Dios sobre Jesucristo mismo. Pero ellos lo cambiaron por un ladrón, donde estaban las tinieblas, donde estaba la oscuridad, donde estaba la maldad. ¿Qué pasaba en el corazón de estos hombres? Porque ellos sencillamente se estaban comportando de esta manera. Jesús ya no podía hablar. Lo que Él había hablado ya lo había predicado, ya lo había dicho, ya había mostrado fielmente el cielo, el infierno, el plan de Dios de salvación. Pero ellos sencillamente no quisieron continuar adelante. Solo tomaron su propio destino. Y este silencio, como te digo, es el silencio de la tragedia. No hay nada más que decir. Frente a esta palabra, ¿qué has entendido hoy? ¿Tu silencio ha causado admiración en otros o por lo contrario eres una persona que solo habla y habla? Aún en la presencia de Dios muchas veces hay que guardar silencio, porque ¿cómo vamos a escuchar a Dios si no guardamos silencio? El silencio de desprecio, cuando tú entiendes que no importa lo que otros estén diciendo de ti, si tú sabes que vas en el camino en el Señor, si tú reconoces que estás haciendo lo correcto, guarda silencio. Ese silencio mostrará precisamente ese desprecio de que esas palabras no afectan tu vida. El silencio del miedo. Ten cuidado con esto porque es el tiempo de hablar. Es el tiempo de realmente que tu boca se abra y predique el evangelio, predique la palabra. No debes sentir más miedo, no debes sentir más temor, no debes sentir más inseguridad. Dios estará contigo. Dios estará allí y Él se glorificará. El silencio del corazón quebrantado. Dios conoce lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando. Dios conoce cómo está allí adentro. Es ese dolor mudo, recuérdalo. Es ese dolor interno que tú solamente lo puedes expresar con el Señor y donde solamente vamos a hallar consuelo en la presencia de nuestro Dios. Y el silencio de la tragedia, donde ya no hay absolutamente nada más que decir. Jesús nos muestra a través de ese silencio tanta sabiduría, nos muestra su gloria, nos muestra fielmente que Él estaba sujeto a la voluntad del Padre. Ojalá a través de este mensaje tú puedas haber reflexionado realmente sobre el silencio que debes tener en tu vida, cuándo debes guardar silencio y cuándo debes hablar. Padre, hoy damos gracias a ti, Señor, por tu preciosa palabra.
Bendito y alabado sea tu santo nombre, Dios. Yo te entrego cada vida, cada corazón en esta hora. Y te pido, Rey, en el nombre de Cristo Jesús, que tú te puedas seguir glorificando, que nuestras bocas solo se abran, Señor, en el momento indicado para decir las palabras correctas en el instante preciso, pero que el silencio, Señor, sea una característica en tus hijos, para que la sabiduría tuya, Señor, esté en nosotros, que sepamos guardar silencio ante cada situación, ante cada persona, Señor, de acuerdo a lo que tú nos guíes, Señor. Hoy te lo pedimos, Señor, dándote gracias, dándote gloria y honra a ti. Precioso eres tú, mi Rey, a ti el honor y la gloria, mi Dios, por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Bendiciones grandes en Cristo Jesús. Si no escuchaste este mensaje completo, te invito a que lo escuches. Yo sé que Dios va a hablar a tu vida, va a ministrar a tu corazón como ha ministrado al mío. Que el silencio de Jesús sea un ejemplo claro para la vida de su iglesia, para la vida de cada uno de sus hijos. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga grande y poderosamente. No olvides compartir este mensaje con otros. Cristo te ama y viene pronto por su iglesia. Aleluya, amén y amén. Dios te guarde y te bendiga.